Entre dramas y destinos presenta La promesa bajo las estrellas. Elena siempre había pensado que su vida era simple. No infeliz, simplemente predecible. Vivía en un pequeño departamento que apenas cambiaba con los años, siguiendo rutinas marcadas, el mismo café por las mañanas, los mismos pasos hacia el trabajo, las mismas conversaciones que nunca llegaban a ningún lugar profundo. Su vida era un mapa sin sobresaltos. Un trayecto sin curvas. Nada que sugiriera misterio. Nada que invitara al destino. Por eso, la noche en que encontró una carta debajo de su puerta, sintió como algo imperceptible se movía dentro de su mundo. El sobre tenía una textura antigua, áspera, como un objeto sacado de otra época. Pero la tinta del mensaje era fresca, reciente, casi brillante. En su interior, una frase breve alteró por completo la quietud de su vida. Fuiste al lugar correcto. Pero no a la hora correcta. Vuelve dentro de 2 días. No estarás sola. Elena observó la carta varias veces, intentando reconocer la letra, el papel, cualquier indicio. No había nada. Ni remitente, ni firma. Y sin embargo, cada palabra parecía dirigida exclusivamente a ella. Había algo en esa frase final, no estarás sola, que le provocó un temblor leve, como un presentimiento escondido debajo de la piel. Durante los siguientes 2 días, la carta persistió en su mente. No debería haberle dado importancia, pero se convirtió en un pensamiento recurrente, casi una guía silenciosa. No sabía por qué, pero sabía que debía ir. Y así, 2 días después, al caer la tarde, sus pasos la llevaron a un café que rara vez visitaba. El cielo estaba cubierto de nubes densas y el viento corría frío entre las calles. Dentro del café había una calma extraña, como si el tiempo estuviera suspendido. Los sonidos habituales, risas, platos, murmullos, parecían amortiguados. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con el ceño fruncido y una carta idéntica a la suya entre los dedos. Tenía una expresión de desconcierto mezclada con cansancio, como si hubiera dormido poco o pensado demasiado. Y cuando levantó la vista y la miró, hubo un reconocimiento inmediato. No uno lógico, sino instintivo. Como si ambos recordaran algo que jamás habían vivido, o como si un recuerdo antiguo intentara cruzar desde otra vida. El hombre se llamaba Daniel. También había recibido una carta. La suya decía: deja de huir de lo que sabes. No podrás avanzar hasta que la escuches. Daniel llevaba años evitando un recuerdo doloroso relacionado con su hermana fallecida. Había cerrado ese capítulo con una fuerza casi violenta, y aún así la carta parecía hablarle directamente al lugar donde guardaba ese dolor. Elena sintió una empatía inmediata hacia él, una conexión tan inesperada que la confundió. Mientras conversaban, la campanilla del café sonó. Una mujer de cabello blanco, andar pausado y una mirada profunda se acercó a ellos. En sus manos traía otra carta envejecida. Mi nombre es Rosa, dijo con voz suave. Creo que vengo por lo mismo que ustedes. Rosa explicó que su esposo había muerto 15 años atrás, dejando una carta que jamás llegó a sus manos. El mensaje que recibió esta vez era tan directo como imposible. El mensaje que esperaste llega hoy. No cierres la puerta. Los 3 desconocidos compartieron miradas llenas de dudas, miedo y, sin embargo, una certeza silenciosa. Algo o alguien los había reunido allí. Decidieron caminar hacia un parque cercano para hablar con más tranquilidad. La tarde nublada comenzaba a tornarse grisácea y las farolas encendían su luz tenue. El viento movía las hojas secas con un sonido suave, casi hipnótico. Mientras avanzaban por el sendero principal, Elena se detuvo en seco. Una oleada de Javiyú la golpeó con tanta intensidad que tuvo que apoyarse en un árbol. No era una memoria clara, sino una sensación profunda, visceral. Como si su cuerpo recordara haber caminado ese mismo sendero, acompañada por alguien cuya presencia ya no lograba visualizar. Daniel se acercó, preocupado. ¿Te sientes bien? Es solo un recuerdo que no recuerdo, contestó ella, confundida por sus propias palabras.
Rosa observaba cada gesto de ambos con una expresión tranquila, casi maternal. Algo en su intuición le decía que aquel encuentro no era una casualidad, que ninguna de esas cartas lo era. Una ráfaga de viento más fuerte que las anteriores levantó un pequeño remolino de hojas frente a ellos. Cuando el aire se calmó, una carta apareció en el suelo, justo en medio del sendero, como colocada por una mano invisible. Daniel se inclinó y la recogió. La carta estaba caliente, como si alguien la hubiera escrito segundos antes. La abrió y leyó en voz alta. Ahora que se han encontrado de nuevo. Recuerden lo que hicieron aquella noche. El silencio que siguió fue denso. Elena sintió un hormigueo recorriéndole los brazos. Esa frase tocó un lugar dentro de ella que no sabía que existía, un rincón nebuloso donde parecía esconderse un recuerdo imposible. Daniel cerró los ojos un instante. Su respiración se volvió más pesada. Hubo una noche, dijo sin estar seguro. Una noche bajo un cielo lleno de estrellas. Recuerdo, una promesa. No sé qué prometí. No sé con quién. Pero sé que lo hice. Rosa bajó la mirada, como si confirmara una sospecha que llevaba guardada desde hacía años. Otra ráfaga de viento cruzó el parque. Y otra carta cayó desde ningún lugar visible, esta vez directamente hacia Elena. Ella la tomó con manos temblorosas. La abrió. Su corazón comenzó a latir más rápido antes incluso de leer. La caligrafía era diferente. Más íntima. Más emocional. La carta decía: lo prometieron al mirar las estrellas. Prometieron encontrarse. Sin importar cuántas vidas pasaran. Ahora que se han encontrado de nuevo. Cumplan la promesa. Un nudo se formó en la garganta de Elena. No recordaba aquella noche. No recordaba la promesa. Pero la sensación que despertó era real, profunda, casi dolorosa. Daniel la miraba como si acabara de reconocer algo que había buscado toda su vida sin saberlo. La luz del parque se volvió tenue mientras el día moría lentamente. El viento, antes frío, pareció calmarse alrededor de ellos. Y Rosa, quien había permanecido en silencio durante unos segundos, habló con una voz cargada de significado. Hay vínculos que no entienden de tiempo ni de memoria. Los recuerdos pueden perderse, pero las promesas nunca desaparecen por completo. Ni Elena ni Daniel sabían cómo responder. Pero ambos sentían que algo los unía mucho antes de ese encuentro. Como si la vida, en algún momento, hubiera sido interrumpida. Como si una historia que debía continuar se hubiera quedado suspendida entre vidas. El silencio entre los tres no era incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades, lleno de respuestas que todavía no habían aparecido. La noche terminó envolviendo el parque en una penumbra suave. Las farolas iluminaban apenas sus rostros, y el aire olía a tierra mojada. Y allí, en medio de la oscuridad creciente, los tres comprendieron algo sin necesidad de decirlo. Ese encuentro no era el final de nada. Era el comienzo de algo que había quedado incompleto. El inicio de una historia que, tiempo atrás, en algún lugar, en alguna vida, jamás debió haberse olvidado. Lo único que quedaba era descubrirla.